Cuando la limusina negra se detuvo frente al teatro abandonado del barrio Belgrano, nadie imaginaba que el hombre que descendía, con traje a medida y reloj de colección, no venía a cerrar un trato, sino a seguir a su empleada. Lo había hecho en secreto. Durante semanas, la observó salir de la oficina al caer la noche. Siempre sola. Siempre sin rumbo claro. Hasta que, una noche, la siguió por las calles oscuras de la ciudad, cruzando avenidas y pasajes olvidados, hasta verla entrar por una puerta oxidada. Pero lo que Víctor Luarte, heredero de un imperio financiero, descubrió detrás de esa puerta, no tenía nada que ver con balances ni cifras. Era un universo de voluntarios, de niños, de telares antiguos y pupitres rotos. Y en el centro de todo, ella, Abril, su empleada más silenciosa, liderando un mundo que nunca mencionó. Esa noche, el millonario no solo entendió quién era realmente su empleada. Entendió que estaba enamorándose. Perdón por interrumpir esta historia, pero si te gustan los relatos intensos, de amor real, con giros inesperados y finales que te llegan al alma, suscríbete, deja tu bendición en los comentarios y ayúdanos a seguir creando. Que Dios te lo multiplique el doble. Ahora sí, que empiece esta historia de amor como ninguna otra. Los edificios de vidrio reflejaban el atardecer como espejos tibios, mientras el tráfico de la ciudad comenzaba su orquesta habitual de bocinas, motores y frenadas secas. En la torre de 28 pisos de Benset Capital, las oficinas empezaban a vaciarse lentamente. Secretarias salían con sus mochilas de diseñador, ejecutivos colgaban sus sacos en los respaldos de los asientos deportivos y el turno de limpieza ya circulaba con los auriculares puestos. En la planta 14, una mujer permanecía aún sentada frente a la pantalla encendida, tipeando con ritmo firme, sin mirar el reloj. Era la misma rutina de todos los días. Y cada día, lo hacía sin desordenar su escritorio, sin levantar la voz, sin que nadie se detuviera a saludarla. Él sí lo notaba. Desde el nivel 28, Víctor Luarte revisaba las cámaras internas de seguridad, no por vigilancia, sino por costumbre. Casi nunca encontraba nada fuera de lo normal, excepto por ella. La empleada que se iba la última, con ropa de supermercado y zapatos gastados, que nunca aceptaba café de cortesía y que, según recursos humanos, había rechazado 2 ascensos. Se llamaba Abril. La vio cerrar sesión exactamente a las 20:12. Guardó todo, colocó una carpeta en su bolso cruzado, apagó la lámpara del escritorio y se colocó una bufanda tejida a mano que no combinaba con nada. Tomó el ascensor sola, saludó al guardia con una inclinación de cabeza y cruzó el hall sin mirar atrás. Víctor tomó su saco, apagó su oficina y salió minutos después, bajando por la escalera de emergencia para evitar coincidir con ella en el ascensor. Esa noche no tenía nada urgente que hacer. No tenía reuniones ni cenas ni eventos. Solo esa sospecha leve, molesta, de que Abril no era lo que parecía. Entró en su auto sin chofer, algo que ya venía haciendo con más frecuencia de la que él mismo admitía. Mantuvo la distancia suficiente para no incomodar, pero lo bastante cerca como para no perderla de vista. Ella no tomó el metro. No caminó hacia ninguna de las rutas conocidas por empleados de la empresa. Cruzó una avenida, bajó por una calle apenas iluminada, y entró a un barrio que la ciudad había olvidado décadas atrás. Pasó frente a una fábrica abandonada, luego bordeó una plaza sin bancos, y finalmente se detuvo frente a una casa que no era una casa. Tenía forma de galpón, muros mal revocados, una puerta de metal corrediza pintada con murales que se deshacían con la humedad. Abril golpeó 3 veces, en secuencia. Un niño de no más de 12 años abrió desde adentro, con guantes de cocina y auriculares. Le sonrió y volvió a meterse corriendo. Ella entró. Víctor apagó el motor y se bajó. Caminó hasta el borde de la acera, disimulando, hasta que escuchó un sonido suave, voces. Risas. Música vieja, de esa que suena en radios con antena de alambre. Se asomó por una pequeña abertura entre la puerta y la pared. Lo que vio le quitó el aliento. No era un refugio. Ni una ONG. No tenía logo ni banners ni credenciales. Era un lugar vivo. Mesas de trabajo, jóvenes pintando sobre madera,
una anciana cosiendo bolsas de tela, 2 niños arreglando una bicicleta entre cables y piezas oxidadas. Y al centro de todo, Abril, arremangada, anotando con marcador en una pizarra improvisada. Organizaba, coordinaba, reía. No era empleada. No era asistente de finanzas. Era la columna vertebral de todo eso. Víctor retrocedió. Miró alrededor. No había cámaras. No había registros. Solo gente haciendo que las cosas funcionaran con lo que tenían. Regresó al auto sin hablar. Arrancó sin saber a dónde ir. Y por primera vez en mucho tiempo, algo se le movió por dentro. No por ella. No todavía. Pero sí por todo lo que había detrás de esa puerta sin nombre. Porque lo que Abril hacía después del trabajo no estaba en ningún informe. Y él no sabía si admirarlo o meterse más hondo. El lunes siguiente amaneció con una lluvia terca que empapaba la ciudad sin urgencia. Desde el ventanal de su oficina, Víctor observaba los tejados mientras su equipo le informaba sobre fusiones, fondos de riesgo y movimientos internacionales que normalmente habrían captado toda su atención. Pero ese día, no. Ese día pensaba en la pizarra escrita con marcador rojo. En el niño con guantes de cocina. En Abril, de pie entre máquinas de coser y estufas eléctricas, como si ese mundo fuera más real que el que compartían en Benset Capital. No la miró cuando pasó junto a su oficina. No le habló. Pero la siguió con la vista por el reflejo del vidrio. La notaba distinta ahora, aunque nada había cambiado. Mismo peinado, misma ropa modesta, misma expresión que parecía neutral pero que ahora, sabía, ocultaba mucho más que contabilidad. Esa noche la volvió a seguir. No porque quisiera espiarla. Porque no podía evitarlo. Esta vez no entró al galpón directamente. Antes, pasó por una tienda de herramientas de segunda mano, saludó a un hombre robusto que le entregó una bolsa, y luego se dirigió a un supermercado barato, donde compró en efectivo varios paquetes de arroz y frascos de lentejas. Lo hizo rápido, con una eficiencia práctica, como quien repite un ritual cada semana. Llegó al galpón media hora después, empapada, pero sin prisa. Víctor no se acercó. Se quedó bajo techo, al otro lado de la calle, dentro de su auto apagado. Esperó, mirando por la ventanilla, hasta que las luces del interior comenzaron a apagarse una a una. Cuando ella salió, lo hizo sola, con la capucha del abrigo caída sobre los hombros. Cruzó la calle sin mirar, mojándose los zapatos. Él bajó del auto y se adelantó unos pasos, sin pensar. Ella lo vio. Y no se sorprendió. Solo se detuvo. Y esperó. Él se acercó, sin capucha, sin excusas. No es seguro venir sola por acá tan tarde, dijo, simplemente. Ella ladeó la cabeza. Tampoco es seguro que un CEO espere bajo la lluvia por alguien que apenas conoce. No hubo tensión. Solo hechos en el aire. Vi lo que haces ahí adentro, agregó él. Abril no respondió enseguida. Se acercó un paso más, sin miedo. ¿Te molesta? No. Me desconcierta. Ella sonrió apenas. Entonces no entres. El desconcierto dura menos desde lejos. Y siguió caminando. Él no la detuvo. Pero al día siguiente, el galpón recibió una donación anónima, linternas de carga solar, una caja de herramientas profesional y un horno eléctrico usado en excelente estado. No venía con logotipo. Ni con firma. Solo una hoja. Porque una estufa funcionando también puede cambiar un destino. Esa misma semana, Abril encontró en su casillero de la oficina una caja pequeña, sin remitente. Dentro, un rollo de planos arquitectónicos en miniatura, con modificaciones sugeridas para reforzar estructuras con materiales baratos. En la esquina, a mano. Con un poco más de base, podés construir un segundo piso. Ella leyó, dobló el papel cuidadosamente y lo guardó en una carpeta sin etiquetas. Esa tarde no fue al galpón. Se quedó en la oficina hasta tarde, haciendo que nadie notara que estaba ahí. Menos él.
Pero cuando se cruzaron en el ascensor vacío al final del día, fue ella quien habló primero. Lo que viste no es un secreto. Pero tampoco es una invitación. Entonces dame tiempo, dijo él, sin levantar la voz. Y quizás me lo gane. No hubo respuesta inmediata. Las puertas del ascensor se abrieron. Ella salió sin volverse. Pero sus pasos eran más lentos que de costumbre. Y él volvió a su piso sabiendo que, por alguna razón, eso era una pequeña victoria. Pasaron 3 días sin que Abril pasara por el galpón. En la oficina, todo parecía igual. Ella seguía llegando puntual, hablando poco, archivando con una precisión casi clínica. Nadie más notaba la diferencia, pero Leo sí. Había algo en su modo de teclear, en cómo hojeaba los papeles sin mirarlos demasiado. Como si tuviera la cabeza en otro lado. Como si hubiese dejado la llave de su mundo real escondida debajo de algún bloque de cemento y no supiera si volver a buscarla. Él no preguntó. Pero esa noche se presentó en el galpón sin ella. La puerta estaba entreabierta. Adentro, media docena de chicos trabajaban sobre una mesa con herramientas dispersas. Alguien reparaba una radio, otro soldaba una pieza de metal con manos más seguras de lo esperable para su edad. Una mujer mayor barría esquinas que ya estaban limpias, solo por costumbre. Lo vieron entrar y no lo saludaron. Lo miraron como a una visita silenciosa. Algunos, con recelo. Otros, con reconocimiento contenido. Leo dejó una caja sobre el mostrador. Dentro, repuestos eléctricos, mangueras, 3 pares de guantes nuevos y una nota con instrucciones sencillas. La señora que barría se acercó y leyó en voz baja. Después levantó la vista. ¿Sos el de los planos? Él asintió, sin pretender título. Ella no vino, dijo la mujer. No desde el martes. Leo lo sabía. No es por vos, por si lo estás pensando. Es porque cada tanto le agarra eso. Se aleja. Espera que nadie lo note. Y después vuelve, como si no hubiese pasado nada. Leo no respondió. Solo se quedó mirando el rincón donde, semanas atrás, había visto por primera vez su silueta escribiendo en la pizarra. Déjala. Pero no desaparezcas. No te vayas como todos los que prometen, agregó la mujer, mientras seguía barriendo. Leo salió sin decir una palabra. Volvió a su coche. Y manejó sin dirección clara. A la mañana siguiente, Abril encontró una hoja doblada en su escritorio. No firmada. No escrita con su letra. Pero sí con un trazo que ya reconocía. No quiero cambiar tu mundo. Solo ayudarte a sostenerlo cuando se te canse la espalda. No sonrió. No dijo nada. Pero esa noche, fue ella quien apareció en el galpón. Entró sin anunciarse, dejó su bolso junto a la pizarra, y se puso el delantal sin que nadie le preguntara dónde había estado. Le alcanzaron una herramienta sin mirarla, como quien acepta que todo está en su lugar otra vez. 1 hora después, Leo cruzó la puerta. No la buscó con la vista. Pero la vio. Y ella lo vio a él. No se acercaron. No se dijeron nada. Solo compartieron espacio. Como quienes entienden que la distancia no siempre es abandono. Y que volver, aunque sea en silencio, es un idioma que también cuenta. Cuando todos se fueron, ella seguía revisando inventario. Él guardaba herramientas en una caja. Ambos se cruzaron junto a la puerta. Faltaba una bombilla en el pasillo del fondo, dijo ella, sin mirarlo. Leo sacó una del bolsillo de su abrigo. Ya no. Ella bajó la cabeza, apenas. Y, por primera vez, le dijo algo que parecía pequeño, pero era enorme en su idioma. Gracias por no apurarte. Él no respondió. Porque ya no hacía falta. Era viernes por la tarde cuando Leo llegó con un plano enrollado bajo el brazo. No lo llevaba en una carpeta ejecutiva ni en un maletín de arquitecto, sino sujeto con 2 bandas elásticas, manchado de polvo en los bordes y doblado como si ya hubiese sido abierto muchas veces.
Lo apoyó sobre la mesa larga del galpón, en el mismo espacio donde durante el día se armaban estanterías, se cocinaba, y por la noche se improvisaban tutorías de lectura para adolescentes que fingían no necesitar ayuda. Abril no lo saludó con palabras. Lo hizo simplemente al desocupar el extremo de la mesa, corriendo herramientas, dejando espacio. Lo miró un segundo antes de sentarse, y luego se concentró en desplegar el papel con él, sin preguntas. El plano mostraba una ampliación del lugar, pero no era un proyecto cualquiera. Cada habitación tenía anotaciones a mano, ideas suyas que Leo había convertido en estructura. El aula de costura tenía ventanas grandes, orientadas al este. El nuevo depósito estaba separado del área de cocina. Había hasta una rampa con barandas para personas con movilidad reducida, hecha con materiales reciclables, y una pequeña biblioteca en el corazón del espacio, como si se tratara de un refugio secreto. Ella repasó cada línea con los dedos. Leo no interrumpía. Solo observaba la forma en que ella corregía en el aire, medía con gestos, visualizaba lo que aún no existía. «Esto no lo hiciste con un arquitecto», dijo finalmente. «Lo hice con tus notas, tus dibujos y un poco de lógica prestada». Abril asintió una sola vez. Era su forma de aceptar un gesto sin rebajarlo a palabras dulces. Se levantó, enrolló el plano con cuidado, y lo dejó en una repisa alta, protegida del polvo. No dijo que le gustaba. No elogió la iniciativa. Pero esa noche, cuando los chicos comenzaron a llegar para la cena, fue ella quien acomodó 2 sillas más cerca de Leo. Durante la comida, uno de los chicos más chicos se acercó a Leo con una hoja doblada. «Te hice esto», dijo, como quien no espera reacción. Era un dibujo desproporcionado. Una casa con ruedas, un perro en el techo y una figura de cabello en punta al lado de otra con trenza larga. «¿Quiénes son?» «Ustedes. Los que arreglan todo». Leo lo dobló despacio, sin exagerar ninguna emoción. Lo guardó en el bolsillo trasero, sin mirar a Abril. Pero cuando volvió a levantar la vista, ella estaba observándolo. No con ternura. Con reconocimiento. Afuera, comenzó a llover. Todos se reacomodaron en los rincones más secos. Abril recogía platos, Leo lavaba utensilios. Trabajaban sincronizados. No necesitaban hablar. Hasta que uno de los jóvenes, sin filtro, lo dijo. ¿Ustedes están juntos o todavía no lo saben? Risas alrededor. Una burla sin maldad. Una verdad sin elegancia. Ella ni se inmutó. Él tampoco. Pero al rato, mientras guardaban los últimos materiales del día, Abril habló sin levantar la voz. No es un lugar fácil para estar con alguien. Ni siquiera tiene nombre. Leo respondió como si ya lo supiera desde antes. No necesito que lo tenga, mientras me dejes estar ahí. Ella bajó una caja. Cerró la tapa. Y por fin, sin apuro, lo miró de frente. Entonces empezá a quedarte. Pero no intentes entender todo. Solo ayuda a sostenerlo cuando tiemble. Y Leo, sin más que agregar, se puso a reforzar la estantería que estaba floja. Porque para él, eso era una declaración de amor. Solo que hablada en el idioma de Abril. La semana siguiente, llegaron las lluvias de verdad. No de esas pasajeras, sino una de esas tormentas que no avisan y que calan el cemento, hinchan la madera y revelan todas las filtraciones que uno venía ignorando. El galpón amaneció con goteras, baldosas levantadas y un olor húmedo que se instaló como un huésped incómodo. Abril llegó empapada, sin paraguas, con una bolsa plástica protegiendo apenas los documentos que llevaba bajo el brazo. No dijo una palabra al entrar. Repartió tareas sin siquiera quitarse el abrigo. Señaló puntos críticos en las paredes, marcó en su cuaderno lo que era urgente y lo que podía esperar. Caminaba entre la gente con el ritmo de alguien que ya había pasado por eso muchas veces. Pero ese día, algo fue distinto. Leo llegó minutos después. No en su auto, sino en un camión que él mismo manejaba. Traía maderas, cemento, lonas impermeables, bidones de agua, y algo más, una estufa de hierro fundido que había rescatado de una casona vieja que su familia ya no visitaba.
No pidió permiso. Entró como quien sabe que ya pertenece. Y se puso a trabajar. Entre ambos no cruzaron más de 10 palabras en toda la tarde. Pero cada gesto era diálogo. Cada movimiento era una forma de responder al otro sin necesidad de explicaciones. Él reforzaba el techo mientras ella revisaba cables con guantes mojados. Ella organizaba víveres mientras él atornillaba en silencio cerca. Al final del día, cuando el agua seguía golpeando sin pausa contra las chapas, lograron secar el área común, encender la estufa y calentar una olla con arroz para todos. Nadie aplaudió. Nadie lo festejó. Pero todos sabían que sin ellos dos, nada de eso habría aguantado. Esa noche, cuando todos se habían ido y quedaban solo los ruidos de la lluvia cayendo sobre el techo recién sellado, Abril sacó una caja de metal de uno de los estantes. No era grande, pero estaba cubierta de cinta adhesiva y polvo. La colocó sobre la mesa. Leo la observó sin preguntar. Ella la abrió con una llave pequeña que siempre llevaba colgada del cuello, oculta bajo su blusa. Dentro había fotos en blanco y negro, dibujos de niños, recortes de revistas, formularios sin firma y un sobre cerrado. Esto es lo que había antes de esto, dijo ella, despacio, como si las palabras no quisieran salir. Leo no se movió. Solo escuchó. El galpón no era un proyecto. Era una herencia sin papeles. Lo empezamos entre 4. Quedé sola al año. Los otros se cansaron, se fueron o no pudieron más. No era una confesión. Era una entrega. ¿Y vos, por qué seguís? Preguntó él, sin ironía, sin dramatismo. Porque alguien tiene que seguir. No todos pueden, respondió. Cerró la caja con cuidado. La devolvió a su lugar. Pero antes de alejarse, dejó algo encima de la mesa. Era su cuaderno de notas. El original. El que nunca dejaba a la vista. Lo deslizó hacia él. Míralo. Pero no lo copies. Si vas a quedarte, quiero que entiendas por qué hago lo que hago, no cómo. Leo asintió. No por cortesía. Sino porque por fin, ella lo estaba dejando entrar. No a su rutina, sino a su raíz. Esa noche no se besaron. No se abrazaron. Pero cuando apagaron las luces del galpón, Abril no se fue a su cuarto. Se quedó sentada a su lado. Mirando la estufa. Escuchando la lluvia. Respirando igual. Como si, por primera vez, estuvieran exactamente donde debían estar. El lunes siguiente amaneció sin lluvia, pero con charcos por todas partes. El aire olía a madera mojada y cemento fresco. Abril llegó temprano, como siempre, pero no fue directo al inventario ni al tablero. Se quedó afuera unos minutos, de pie frente al galpón, observando los bordes del terreno. Había algo distinto en su postura. Como si estuviera midiendo en silencio todo lo que había resistido. Leo apareció minutos después. Venía con la ropa salpicada de tierra y una pequeña bolsa de lona al hombro. Al verla ahí, detenida, no la llamó. Caminó hasta su lado y se quedó con ella, sin preguntar. Ambos miraron el espacio abierto junto al galpón, donde apenas se marcaban unas zanjas recientes. Era el terreno que habían empezado a preparar para las nuevas aulas, pero seguía sin moverse. ¿Te acordás que me dijiste que no lo entendiera todo?, dijo él, sin levantar demasiado la voz. Sí. Creo que eso es lo que me está haciendo entender más. Ella se giró apenas, sin sorpresa. Entonces vas bien. Él se agachó y sacó de la bolsa una pequeña placa de madera. La había hecho uno de los chicos del taller. Tenía grabado, con pirograbador, una frase. Donde algo fue roto, puede crecer algo mejor. La apoyó sobre el borde de la zanja. Cuando pongamos el primer ladrillo, que empiece acá. Abril se acercó, la observó en silencio. No sonrió. Pero se inclinó, recogió una piedra y la colocó justo al lado. Ese fue el inicio. Durante la semana, empezaron a llegar más voluntarios. Algunos traían materiales, otros herramientas, y algunos, simplemente, tiempo. La historia del galpón,
que no tenía nombre, que no salía en diarios, que no pedía donaciones por redes, había comenzado a correr de boca en boca. Una profesora jubilada se ofreció a dar clases de alfabetización por las tardes. Un joven electricista arregló todo el cableado gratis. 2 adolescentes construyeron bancos con palets que encontraron en una obra. El proyecto dejó de ser de Abril. Y eso, aunque no lo dijera, era una mezcla de alivio y pérdida. Una noche, cuando todos se habían ido, Abril y Leo se quedaron armando un estante nuevo. Él sostenía la madera, ella taladraba. No hablaban mucho, pero el ritmo entre ellos era casi coreográfico. A mitad de la faena, él se detuvo un segundo, como si recordara algo. Mi hermano va a casarse, dijo, como si no tuviera relación con nada. Abril levantó la vista, apoyó el taladro en la mesa. Sí. Me preguntó si iba a ir con alguien. Ella no se movió. ¿Y qué le dijiste? Leo tomó un clavo, lo puso en posición. Le dije que tal vez. Pero que no sabía si esa persona aceptaría. Silencio. Ella caminó hasta una caja de herramientas, sacó una llave inglesa y volvió con calma. No voy a ponerme vestido. Ni a sonreírle a tu tía rica. Pero si el lugar es al aire libre y me dejas quedarme cerca de la mesa con los postres, considéralo. Él clavó el clavo sin decir nada. Pero después de hacerlo, se giró, la miró de frente. Y por primera vez, dijo algo que no tenía relación con trabajo, con planos ni con estufas. Gracias por dejarme entrar. Ella bajó la mirada, se pasó una mano por la frente manchada con aserrín. Todavía no entraste del todo. Pero no te cierro la puerta. Él se rió por lo bajo. ¿Y qué tengo que hacer? Lo mismo que estás haciendo. Solo no te canses antes que yo. Y volvieron al estante. Pero más cerca. Más sincronizados. Más suyos. Esa noche, nadie durmió en sus camas. Se quedaron en la sala común, uno en cada punta del sofá, sin tocarse. Pero sin separarse. La estufa chisporroteaba. Afuera, el viento movía las ramas. Y entre el silencio y el cansancio compartido, los dos entendieron algo sin tener que decirlo. Estaban juntos. No como pareja. No como promesa. Sino como cimiento. A fines de junio, el frío empezó a apretar de verdad. Las noches eran largas, húmedas, silenciosas. En el galpón, las mantas se multiplicaban, las estufas se turnaban, y todo se movían más lento, como si el invierno apagara también las palabras. Pero el trabajo no se detenía. El terreno contiguo ya tenía zócalos. Las aulas nuevas estaban delineadas con cuerdas gruesas, y las columnas de ladrillos comenzaban a subir, torpes pero firmes, con manos jóvenes, torpes pero firmes también. No había arquitecto a cargo. Solo un plano colgado en la pared, y una línea invisible de compromiso que nadie rompía. Leo estaba ahí cada día. No como jefe, sino como uno más. Repartía desayuno, cargaba bolsas, subía andamios. A veces daba instrucciones, pero solo cuando le pedían. En los momentos muertos, se quedaba mirando cómo Abril dibujaba nuevas ideas sobre una hoja cuadriculada, usando una regla rota y un lápiz con la punta mordida. Una noche, mientras ordenaban el depósito, él encontró una caja vieja que no había visto antes. Al abrirla, descubrió carpetas con fechas de años atrás, nombres que no conocía, y fotos del galpón cuando todavía era apenas un techo sostenido por maderas torcidas. ¿Esto lo empezaste vos sola?, preguntó, sentado en el suelo con la caja sobre las piernas. Abril estaba clasificando bombillas, pero al escuchar la pregunta, se detuvo. No. Lo empezamos 4. Se acercó, se agachó junto a él, y sacó una de las fotos. Pero yo fui la única que se quedó cuando todo se vino abajo. Leo hojeó algunas páginas. Vio registros escritos a mano, inventarios, ideas descartadas, incluso cartas de agradecimiento escritas con letra infantil. ¿Y por qué te quedaste? Ella tardó en responder. Porque el lugar no me necesitaba, yo no necesitaba a él. Se levantó, volvió a las bombillas.
Leo se quedó ahí, en el piso, con los papeles en la mano, comprendiendo algo que no tenía que decirse. Ese galpón, esa tierra, ese proyecto, era su historia antes de él. No podía competir con eso. Solo podía acompañarla. Un par de días después, una familia llegó al galpón de improviso. Una madre joven, 2 hijos con fiebre, una mochila que parecía pesar más que todos ellos juntos. No preguntaron si podían quedarse. Solo lo hicieron. Abril reorganizó los espacios sin drama. Puso una colchoneta extra en el fondo, ajustó el cronograma de escenas y dejó una nota en la pizarra. Donde caben 5, caben 6. Y si no caben, se aprieta el corazón y listo. Leo leyó la frase y la copió en su libreta, la misma donde hacía anotaciones de obra, listas de materiales y pequeñas observaciones. Pero esa noche, escribió algo diferente. Ella no salva al mundo, pero lo hace habitable. Y eso vale más que cualquier capital. No se lo mostró. Todavía no. Esa noche, ella apareció en su pequeño cuarto del fondo con 2 tazas de té. Se las dio sin decir nada. Él la miró, esperó un comentario, una excusa, una pregunta. Nada. Solo el gesto. Ella se sentó en el borde del catre, sorbió el té con calma. ¿Te das cuenta de que esto ya es tuyo también? Leo la observó un instante. El galpón, los techos, el frío, la estufa encendida, todo parecía distinto con esa frase. Si vos estás, entonces sí. Ella bajó la mirada, como siempre hacía cuando no sabía cómo recibir algo sincero. Entonces no te vayas. Y no fue una orden. Ni una súplica. Fue una puerta abierta. Él asintió. No necesitaba más. Porque en ese galpón frío, con la humedad en las paredes y el té tibio entre las manos, acababan de decirse algo que no se borra con el tiempo. Ya no está sola. El viento se volvió más cruel al entrar julio. Las lonas improvisadas ya no alcanzaban, y el galpón, aunque sólido, crujía por las noches como si recordara sus tiempos de ruina. Sin embargo, el trabajo no paraba. Los días eran más cortos, las tareas más largas. Pero el silencio que rodeaba a Abril y Leo se había vuelto cómodo. No estaban juntos. Tampoco separados. Existía una especie de pacto sin nombre entre ellos, uno que se reforzaba con acciones diarias, la taza de café que ella dejaba sobre su escritorio antes de irse, el abrigo que él ponía sobre sus hombros cuando se quedaba dormida en los planos, el modo en que él se levantaba antes que todos para encender la estufa sin decirlo, o como ella cocinaba para 20. Aunque supiera que solo llegarían 15. Y nadie preguntaba. Porque en ese lugar, el amor no era un evento. Era parte del funcionamiento general. Una tarde, llegó un arquitecto joven con papeles oficiales bajo el brazo. Dijo venir por recomendación de una ONG. Sonreía demasiado. Hablaba como si supiera de todo. Llevaba botas caras, pero limpias. Ofreció planos, contactos, un subsidio futuro. Habló durante casi 1 hora. Inés lo escuchó con cortesía. Leo permaneció en segundo plano, organizando herramientas con los chicos. Cuando el arquitecto terminó su monólogo y extendió una carpeta con su logo, Abril la tomó y la colocó sobre la estufa. Sin mirar el contenido. ¿Sabes cuántas carpetas como esta quemamos en invierno? El arquitecto rió, creyendo que era una broma. Ella no rió. No necesitamos que nos digas cómo hacerlo. Necesitamos que nos preguntes cómo lo hicimos hasta ahora sin ustedes. El hombre entendió. ¿O no? Pero se fue. Leo se acercó mientras ella guardaba la carpeta intacta en una bolsa para reciclar papel. ¿Siempre sos así con los que quieren ayudar? Solo con los que traen soluciones antes de escuchar los problemas. Él sonrió. Se apoyó contra la pared. Conmigo hiciste lo mismo. Con vos hice una excepción, respondió, sin mirarlo. Esa noche, no hubo electricidad. Se cortó sin previo aviso. El galpón quedó a oscuras. Abril,
sin inmutarse, sacó velas de emergencia, linternas manuales y una radio vieja que solo funcionaba a pilas. En cuestión de minutos, todo estaba en orden. El caos era una posibilidad para otros. Para ella, era rutina. Leo apareció con una caja pequeña. La abrió sobre la mesa de madera que usaban de comedor. Dentro, un sistema de luces LED recargables, conectadas a un panel solar portátil. No venía de ninguna empresa. Lo había hecho él, en su tiempo libre, con ayuda de uno de los chicos que soñaba con estudiar electrónica. Cuando las luces se encendieron una por una, tenues pero firmes, el galpón pareció respirar diferente. No era solo funcional. Era cálido. Era digno. Ella no aplaudió. No lo felicitó. Solo se quedó mirando la luz, como quien comprende algo. «¿No querés que te admire?», dijo ella. «¿Querés que me acostumbre a vos?». Leo la miró sin moverse. «No vine para que me mires. Vine para quedarme, aunque no lo notes». Ella se acercó. No mucho. Lo justo para que las sombras de ambos se tocaran en la pared. «Entonces deja de demostrar. Empezá a estar». Y con eso, se fue a revisar la estufa. Pero esa noche, antes de dormir, fue ella quien pasó por su cuarto. Dejó una hoja doblada sobre la mesa. Leo la encontró al volver. Solo decía: «No es un «te quiero». Pero si mañana no venís, se va a notar». Al día siguiente, Leo llegó antes de que amaneciera. Entró sin hacer ruido, dejó pan caliente sobre la mesa común, se sacudió el barro de los zapatos y se sentó solo a esperar que algo, cualquier cosa, comenzara a moverse en el galpón. Pero ya no era el mismo hombre que llegó por primera vez en auto, con el motor encendido y la duda en los ojos. Ahora sabía encender la estufa sin que chirriara. Sabía qué cajón tenía los cuchillos que cortaban bien y cuál el que solo servía para untar manteca. Sabía que Abril no toleraba elogios gratuitos y que tampoco decía adiós al salir. Lo más importante era que sabía quedarse. No como un gesto romántico, sino como una responsabilidad. Abril apareció una hora después. Sin mochila. Solo con una carpeta bajo el brazo y una mirada rápida que lo alcanzó sin detenerse. Pasó junto a él, dejó la carpeta sobre la mesa y dijo: «Nos citaron». Leo la abrió. Dentro, una carta formal del municipio. Inspección sorpresa. Solicitud de documentación. Inventario. Reglamentación sanitaria. Todo lo que en teoría ya habían sorteado, pero que siempre volvía con un nombre nuevo y una excusa distinta. «¿Crees que quieren cerrarnos?», preguntó él, mientras revisaba el documento. «No. Pero si quieren ver si nos asustamos», dijo ella, recogiendo el pan frío. «Y yo no sé fingir miedo». El día de la inspección, el galpón estaba impecable. No reluciente, pero funcional. Real. Lo que tenía que estar en su sitio, lo estaba. Lo que faltaba, estaba apuntado con letra clara en una pizarra. Nada se disfrazaba. Nada se exageraba. Abril recibió a los funcionarios sin reverencias. Los llevó por cada rincón como si fuera una casa, no una estructura. Habló con la misma claridad con la que instruía a los chicos a usar un martillo o a calcular una medida. Nunca bajó la voz. Nunca pidió permiso. Leo no intervino. Solo observaba desde una esquina, sentado con los más chicos, ayudándolos a clavar clavos en una tabla que claramente no necesitaba tantos clavos, pero que para ellos era una muralla. Los inspectores tomaron fotos, hicieron preguntas, anotaron en carpetas. Uno de ellos, joven, con aire de novato, se quedó mirando los dibujos en la pared hechos con marcadores descoloridos. Se le escapó un gesto, una sonrisa leve. Los demás no lo notaron. Cuando se fueron, nadie festejó. Pero el aire se alivianó. Como si todos hubieran aguantado la respiración durante horas. Abril no comentó nada. Leo se acercó, le entregó un termo con café. «Ni una grieta», dijo él. «No en los ladrillos», respondió ella. «En nosotros tampoco».
Esa noche, se quedaron solos en el comedor. Abril acomodaba cuadernos. Leo afilaba herramientas. Ambos cansados, ambos en silencio. Hasta que ella habló. ¿Te acordás cuando llegaste la primera vez? Sí. Tenía miedo de romper algo. Lo rompiste, dijo, sin dureza. Él la miró, en pausa. ¿Qué rompí? El ritmo. La costumbre. Mi espacio. Se quedó mirándolo. Pero, lo armaste de nuevo, sin cambiarle la forma. Leo bajó la mirada, tragó saliva. No estaba acostumbrado a recibir palabras así, no de ella. Quiero seguir, dijo él. Con vos, con esto, con lo que venga. Ella se acercó. Se sentó a su lado. No te lo voy a decir todos los días. No hace falta. Ella apoyó su cabeza en su hombro. Por primera vez. Como si no fuera un gesto, sino una decisión. El galpón en penumbras, los cuadernos acomodados, las ventanas empañadas. Y así, sin una frase bonita, sin una música de fondo, Leo supo que se habían elegido. No por impulso, sino porque habían aguantado juntos cuando hubiera sido más fácil soltar. Agosto llegó con un aire seco y días más largos. Las aulas del nuevo terreno ya tenían techo, aunque aún sin pintar. El galpón olía a mezcla de barniz, pan recién horneado y ropa húmeda colgada en cuerdas cruzadas por el patio. Era un caos vivo, desordenado con sentido. Y dentro de todo eso, Leo y Abril empezaban a moverse como si lo que tenían entre ellos ya fuera parte del lugar. Como si su historia también se hubiera vuelto fundación. Nadie lo comentaba. Pero todos lo sabían. Una tarde, una niña pequeña, de no más de 5 años, se acercó a Abril con una hoja arrugada. Había dibujado 2 figuras, una con el pelo largo, otra con una gorra azul. Entre ellas, un corazón torcido. ¿Estos son ustedes?, preguntó la niña. Abril miró el dibujo. No dijo nada. Lo dobló con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su delantal. Cuando se lo mostró a Leo esa noche, lo hizo sin mirarlo. Nos dibujaron. Y nos dejaron bien. Ella se encogió de hombros, pero la sonrisa se le quedó puesta por más tiempo del habitual. La rutina siguió con su propio pulso. Proyectos nuevos, visitas inesperadas, más gente que se ofrecía a ayudar. Pero también más ojos, más promesas enlatadas, más ofertas de convertir el galpón en una iniciativa escalable. Una mañana, llegó un correo del ministerio. Un reconocimiento. Premio a la innovación comunitaria. Invitación a una ceremonia. Palabras grandes. Abril lo leyó sentada en el escalón del depósito, mientras se sacaba los guantes. Leo lo leyó de pie, detrás de ella. ¿Vas a ir?, preguntó. Ella dejó el celular sobre el piso. No lo hice para que me aplaudan. No es por el aplauso. Es para que sepan que existís. Ella pensó un momento. Se levantó. Lo miró. Voy si vos venís. Entonces vamos. La ceremonia fue en un auditorio con luces frías y gente con trajes que no sabían caminar sobre tierra. Abril subió al escenario con su ropa de siempre, con una carpeta de papeles en la mano y los zapatos aún manchados de polvo. Leo estaba sentado en la primera fila. No como empresario, sino como acompañante. Cuando ella habló, no leyó ningún discurso. Solo dijo: no se trata de ayudar. Se trata de quedarse. De no irse cuando es más fácil mirar a otro lado. Después bajó. Rápido. Como quien no quiere acostumbrarse a ese tipo de atención. Leo la esperó en la salida. Lo dijiste todo en una sola frase. Siempre me sobra el resto. Él le tomó la mano. En público. Por primera vez. Ella no la soltó. Y por primera vez, también, no se sintió fuera de lugar. Esa noche, ya de vuelta en el galpón, cenaron con los demás. No había vino ni brindis, solo sopa y pan con manteca. Pero las miradas eran distintas. Más cómplices.
más cálidas. Al terminar, Leo se quedó limpiando la mesa. Abril apareció por detrás, se quedó un segundo en silencio. Luego dijo, sin dramatismo: creo que te amo. Leo dejó el repasador. No respondió rápido. Creo que yo también. Y se quedaron así. De pie. Sin beso. Sin escena. Solo ellos. Dos personas que nunca lo buscaron, pero lo encontraron. Porque a veces el amor no entra por la puerta. Se construye ladrillo a ladrillo. Hasta que, sin darte cuenta, te das cuenta. Estás adentro. Los días posteriores a la ceremonia no trajeron tranquilidad. Todo lo contrario. La exposición, aunque breve, bastó para que algunos nombres pesados se interesaran por el proyecto. No por el bien común, sino por la visibilidad. Llegaron mails. Invitaciones a alianzas. Propuestas con logos corporativos, con palabras como escalabilidad, franquicia, modelo replicable. Leo los leía con cara de haber visto esas ofertas muchas veces, en otros contextos. Abril los ignoraba. No por rebeldía, sino por convicción. Si quieren ayudarnos, que vengan con un delantal, dijo una tarde, mientras martillaba una repisa. No con un fotógrafo. Leo no insistió. Ya no necesitaba defender su mundo anterior. Sabía que este otro, el que habían levantado con tierra bajo las uñas y noches sin calefacción, no funcionaba con aplausos. Funcionaba con presencia. Una mañana, alguien dejó una caja en la puerta del galpón. Sin remitente. Sin etiquetas. Dentro, folletos impresos con el logo de una fundación nueva, cuyo nombre era inquietantemente similar al que ellos venían usando en su documentación comunitaria. El diseño era profesional. Las fotos, cuidadosamente posadas. Incluso había una imagen de Abril, recortada de la ceremonia. Ella lo miró en silencio. No vamos a pelear con ellos en su terreno, dijo Leo. No hace falta. Ellos tienen prensa. Nosotros tenemos gente. Durante esa semana, reforzaron los talleres, ampliaron horarios, abrieron 2 turnos para adultos mayores y comenzaron una campaña de trueque entre barrios vecinos. Lo hacían sin cámaras, sin comunicados, sin influencers. Y aún así, cada día llegaban más manos. No solo a pedir. También a dar. Una tarde, Abril colgó una foto sobre la puerta. No era de ella. Ni de Leo. Era del grupo entero, tomada con un celular viejo, todos sentados en el suelo del nuevo comedor, con platos de guiso y sonrisas torcidas pero reales. Abajo, escribió a mano. Si no podés quedarte, al menos no estorbes. Nadie preguntó a quién iba dirigida. Pero todos la entendieron. Esa noche, después de que el último foco se apagara, Leo salió al patio a revisar el panel solar. Abril lo encontró allí, con las manos frías y los ojos clavados en el cielo despejado. ¿Pensás mucho últimamente?, preguntó ella, cruzándose de brazos. No más que vos, respondió él, sin girarse. Solo trato de no arruinar esto. Ella se acercó, le puso una mano en la espalda. No era un gesto romántico. Era un seguí hablando. ¿Arruinar qué? Lo que tenemos. Esto. Vos. Lo otro puedo manejarlo. Pero esto, no sé si sé cómo hacerlo durar. Ella se quedó quieta un momento. Yo tampoco. Pero míranos, seguimos acá. Leo bajó la mirada, tragó saliva. Nunca estuve tanto tiempo en el mismo lugar sin querer irme. Entonces deja de pensar cómo se rompe. Y aprendé a sostenerlo. Él se giró. La abrazó. No como antes. No con cuidado. Con firmeza. Ella no se apartó. Por primera vez, se quedó ahí. Sin hablar. Sin pensar en quién miraba. Sin temerle a lo que se construía. Porque sí, el mundo afuera no se detenía. Pero el de ellos, adentro, acababa de afirmarse. Los días volvieron a su ritmo normal, si es que algo en el galpón podía considerarse normal.
Era un orden flexible, un caos productivo, una estructura que se sostenía más por voluntad que por reglamento. Y a pesar de todo, seguía creciendo. Los chicos más grandes comenzaron a dar clases a los más chicos. Una mujer en silla de ruedas propuso armar un taller de escritura. Un grupo de madres del barrio trajo harina para hornear pan cada viernes. Lo que habían sembrado empezaba a florecer en otros. Y mientras tanto, Leo y Abril seguían ahí. Ya no era un secreto. Tampoco un asunto de todos. Simplemente, eran. Se tomaban de la mano a veces, en silencio, cuando pasaban junto a la pizarra. Se sentaban juntos a clasificar tornillos. Se cubrían el uno al otro cuando llovía fuerte. Nadie necesitaba confirmación. Porque en lugares como ese, el amor no se anuncia. Se ve. Pero el mundo exterior no siempre respeta lo que se construye despacio. Una mañana, mientras organizaban un festival comunitario, una notificación oficial llegó al correo de Abril: el terreno donde estaban había sido adquirido por una constructora. La venta, aunque irregular, había sido legalizada por una orden express. El nuevo dueño tenía planes de urbanización. En teoría, tenían 30 días para desocupar. En la práctica, eso significaba: se acabó. Abril cerró el mensaje sin expresión. Leo llegó minutos después, con los flyers del evento. Ella le pasó el celular. Él leyó. Se quedaron en silencio un rato. ¿Y ahora qué?, preguntó Leo. Ella lo miró, seria. Ahora seguimos. Como si no supiéramos lo que está por venir. ¿No sería mejor frenarlo ahora, buscar abogados, denunciar? Si paramos, nos vacían antes de que podamos defendernos. Si seguimos, nos van a tener que sacar con la gente adentro. Leo la observó unos segundos más. No sé si admirarte o asustarme. Hace las dos cosas. Pero no te vayas. Él tomó su mano. No como gesto romántico. Como afirmación. No pienso irme. Si nos tumban esto, lo volvemos a levantar. ¿Con qué? Con lo único que ellos no tienen, nosotros. El festival fue un éxito rotundo. Música en vivo, mesas con comida de los vecinos, juegos armados con materiales reciclados, presentaciones de los talleres. El galpón se llenó de vida, de voces, de historias. Personas de otros barrios se acercaron por curiosidad y se quedaron por convicción. Al final del día, una mujer de unos 60 años, que había llegado sola, sin hablar con nadie, se le acercó a Abril. Le entregó un sobre pequeño. Usted no me conoce. Pero hace 2 años, mi nieto comía acá. Volvió a estudiar gracias a ustedes. Esto es poco. Pero es mío. El sobre tenía dinero. En efectivo. Billetes arrugados. Abril intentó devolvérselo. Ya ayudó más que suficiente, dijo. La mujer la detuvo. Esto no es ayuda. Es agradecimiento. Y se fue. Leo había visto todo desde lejos. Cuando se acercó, Abril seguía con el sobre en la mano, inmóvil. Él no dijo nada. Solo se lo quitó, lo guardó en el bolsillo de su campera. Ahora sí estás lista para pelear. Ella lo miró. Respiró hondo. Ahora sí. Pero no por el galpón. Por todo lo que ya no nos pueden quitar. ¿Y qué sería eso? Nosotros. La gente. Y el hecho de que, aunque lo derriben, ya vivimos algo que ellos nunca van a poder construir. Leo la abrazó. Y por primera vez, al hacerlo, no sintió que abrazaba a una causa. Supo que estaba abrazando su lugar. Su hogar. Las semanas siguientes fueron como caminar por una cornisa. El galpón seguía funcionando, lleno de vida, de tareas, de proyectos. Pero la amenaza del desalojo no se iba. Estaba en cada cartel que aparecía misteriosamente en las paredes del barrio, en cada llamada sin identificación, en cada silencio sospechoso de los funcionarios que antes prometían y ahora no atendían. Y aún así, no frenaron. Abril y Leo se movían como siempre, solo que con más precisión.
Ya no había tiempo para errores. Preparaban cajas de archivos, duplicaban información, organizaban turnos para estar siempre alguien presente en el galpón, incluso de madrugada. Como si esperaran una tormenta que, inevitablemente, iba a llegar. Pero no se quebraban. Una noche, mientras pintaban con los chicos una de las nuevas aulas, que ya tenía ventanas y estanterías hechas con palets, Leo se quedó mirando a Abril en silencio. Tenía pintura en la cara, las mangas arremangadas y el pelo atado con una bandita elástica torcida. Movía los brazos como si el cansancio no la alcanzara. ¿Vos te das cuenta de que ya ganaste?, dijo él, apoyado en el marco de la puerta. ¿Cómo que gané? Aunque mañana vengan con grúas, aunque lo tiren todo abajo, esto ya pasó. Ya existe. Estás en el recuerdo de cientos de personas. No pueden deshacer eso. Abril se detuvo un momento. Se giró. No lo hice por eso. Lo sé. Pero te salió igual. El día 27 llegó con un cielo gris. Una camioneta oficial se estacionó en la esquina. Nadie bajó. Solo miraron. Anotaron algo en un portapapeles. Se quedaron 10 minutos. Luego se fueron. Leo y Abril lo vieron desde la ventana del comedor. Están esperando que cometamos un error, dijo él. No lo van a tener, respondió ella. Esa noche, reunieron al equipo. No hubo discurso. No hubo arengas. Solo una decisión práctica: si venían a desalojarlos, no iban a resistirse con violencia. Pero tampoco se iban a rendir. Tenían otro lugar esperando, un terreno que un pequeño sindicato les había ofrecido semanas atrás. No era igual. No tenía historia. Pero sí tenía posibilidades. Y tenían algo más fuerte que cualquier título de propiedad: la voluntad de empezar otra vez. La madrugada del día 30, una retroexcavadora llegó. Silencio absoluto. Abril estaba despierta. Leo también. Habían pasado la noche preparando mochilas, guardando documentos, etiquetando cajas con nombres. Los primeros chicos empezaban a llegar, algunos en bicicleta, otros tomados de la mano de sus padres. Cuando la policía entró al galpón, no encontró una barricada. Encontró filas organizadas de personas esperando. Cada una con una caja. Cada una con algo de lugar. Listos para irse. No por miedo. Por dignidad. El galpón no fue defendido como una propiedad. Fue despedido como un hogar. Con respeto. Y cuando los funcionarios dijeron: deben desalojar, Abril respondió: ya lo hicimos. Pero no vaciamos nada. Nos llevamos todo lo que importa. Esa tarde, el nuevo espacio ya estaba en movimiento. No tenía ventanas. No tenía color. Pero tenía a todos. Las estanterías, las herramientas, los dibujos. Las tazas desparejadas, las lámparas, los nombres escritos en marcador sobre cada banco. Y a ellos. Leo y Abril. Más juntos que nunca. No por lo que perdieron, sino por cómo eligieron perderlo. Y porque en esa pérdida, encontraron lo único que nunca podrían quitarles. Una vida compartida que no necesitaba más permiso que el de quedarse. El nuevo espacio olía a tierra recién removida y madera sin tratar. No tenía electricidad fija, ni divisiones, ni techo completo. Pero tenía algo más importante que todo eso: gente con ganas de volver a empezar. En apenas 2 días, las paredes levantadas a pulmón en el terreno prestado ya estaban pintadas de blanco. Sobre una de ellas, uno de los adolescentes que aprendió a escribir allí escribió, con tiza: esto no es una copia. Es la siguiente versión. Leo llegó esa mañana con un camión lleno de cosas recuperadas del antiguo galpón. Herramientas, estanterías, las sillas salvadas, las macetas que algunos habían escondido en sus casas por si pasaba lo que pasó. Se bajó sin hablar demasiado. Ayudó a descargar en silencio, como lo hacía desde hacía meses, pero con una tensión distinta. Abril lo notó desde lejos.
Y cuando por fin se cruzaron, no preguntó qué pasa, solo se apoyó en el marco de la puerta aún sin pintar y esperó. «¿Quieren que vuelva?», dijo él. «¿Quiénes?». «Mi familia. Mi nombre. La empresa. Uno de mis antiguos socios vino anoche. Me ofrecieron reinsertarme, con otro rol. Más bajo perfil. Dicen que la tormenta pasó. ¿Y qué vas a hacer?». Leo tardó un segundo. «No lo sé. Parte de mí siente que debería cerrar las puertas bien antes de quedarme acá». Ella se acercó, pero no lo tocó. «Vos no sos el mismo que se fue. Y ese mundo tampoco es el mismo que te espera. Si volvés, vas a romper algo. Si te quedás, vas a perder algo. Elijas lo que elijas, va a doler». Leo asintió. «¿Y si no elijo? ¿Si dejo que el tiempo me empuje? Entonces vas a dejar de construir, y eso no te lo perdono». Durante los días siguientes, Leo desapareció. No por cobardía, sino por necesidad. Volvió a la ciudad. A las oficinas. A su apellido. A las salas de reuniones con olor a alfombra húmeda y cafés de cápsula. Escuchó discursos vacíos, promesas recicladas. Revisó contratos, bajó la cabeza en un almuerzo de negocios, se tragó su incomodidad frente a inversores que no sabían de qué hablaban pero que tenían la firma. Una noche, se sentó en su antigua oficina. Encendió la pantalla. Tenía una vista increíble de la ciudad. Todo parecía limpio, eficiente, cómodo. Y sin embargo, no se sintió en casa. Sacó de su mochila el dibujo viejo, ese que una niña le había regalado meses atrás, 2 figuras de la mano, con un corazón torcido entre ellas. Lo pegó en la pared. Lo miró durante un largo rato. Y luego apagó la luz. Volvió un martes al nuevo centro. Abril estaba clavando unas láminas en lo que sería el nuevo depósito. Lo vio llegar desde lejos. No se detuvo. Siguió martillando. «Fuiste», dijo sin girarse. «Fui», respondió él. «Y no quiero una vida que tenga que esconder un dibujo en un cajón». Ella se detuvo. Bajó la lámina. Se giró. Lo miró por completo, sin urgencia. «¿Viniste a quedarte?». «Sí». Ella no lo abrazó. Solo asintió. Y le pasó el martillo. «Entonces apúrate. Nos falta un baño antes del viernes». Él sonrió. Lo tomó. Y se puso a trabajar. Esa noche, en una pizarra improvisada al lado del comedor, alguien escribió: «La tierra cambia. Pero lo que plantamos se queda». Y debajo, sin firmar, apareció otra frase. «Y esta vez, se queda con nombre y todo». La mañana siguiente al regreso de Leo fue distinta, aunque nada lo pareciera a simple vista. Nadie lo celebró, nadie preguntó por qué había vuelto. Pero cuando entró al centro y se acercó al tablón de horarios, ya había un espacio con su nombre en letras grandes, escrito con marcador negro. Leo, coordinación general y cosas que no sabíamos que necesitábamos. Él se rió solo. Lo entendió como lo que era, un recibimiento sin aspavientos. Y una bienvenida definitiva. Abril no dijo nada al respecto. Pero esa tarde, cuando lo vio arreglando el sistema de riego del pequeño huerto, le dejó una taza de té al lado, con un papel pegado al borde. «Si te volvés a ir, te lo tiro encima». Los días volvieron a armarse como si nunca se hubieran desordenado. El nuevo espacio comenzaba a parecerse a lo que fue el anterior, pero con más claridad, más intención. Las paredes tenían colores. El almacén se llenaba con donaciones que ya no eran caridad, sino cooperación. Las clases de costura sumaban personas mayores que enseñaban como maestras, sin diploma. Una de las aulas tenía ahora el nombre de Elena, la primera mujer que creyó en el proyecto. Otra llevaba el nombre de Valentina, la niña que dibujó por primera vez a Leo y Abril de la mano. Nadie imponía los homenajes. Simplemente, pasaban. Como todo ahí. Y el vínculo entre ellos también. Ya no era insinuación ni promesa, era presencia. Una construcción diaria.
como todo lo que hacían. Una tarde cualquiera, mientras ordenaban cajas de libros donados, Abril habló sin levantar la vista. Nunca pensé que podrías durar tanto en el mismo lugar sin tratar de arreglarlo todo a tu manera. Leo se agachó, puso un diccionario en la estantería más alta y respondió. Me enseñaste que a veces hay que dejar las cosas en su desorden para entenderlas. ¿Y entendiste? Que vos no necesitabas que alguien viniera a salvarte. Solo que alguien no se fuera. Ella cerró una caja, se limpió las manos en el pantalón. ¿Y te quedaste? Me quedé. Se miraron. Sin necesidad de más. Esa noche, la comunidad celebró el aniversario del centro. El primero en el nuevo espacio. Hubo empanadas, guitarras desafinadas, niños corriendo entre hileras de sillas desparejas y velas encendidas en frascos de mermelada. Alguien armó un cartel enorme que colgaron sobre la entrada. Aquí se entra por necesidad y se queda por elección. Leo y Abril estaban sentados juntos en el banco largo, comiendo con las manos, saludando a todos. Como anfitriones de una casa que ya no necesitaba presentación. Cerca del final, una adolescente tomó la palabra frente al grupo. Nerviosa, pero decidida. Yo, solo quería decir que este lugar me cambió. Que acá nadie me preguntó de dónde venía, solo que sabía hacer. Y gracias a eso, hoy sé quién quiero ser. Aplausos. Risas. Silencio después. Y en medio de ese silencio, Abril tomó la mano de Leo. No como gesto espontáneo, sino como firma final. Gracias por quedarte, le dijo al oído. Él no respondió. Solo apretó su mano. Como si eso bastara. ¿Por qué bastaba? Con el paso de los meses, el nuevo centro dejó de ser el nuevo y pasó a ser simplemente el centro. El pasado ya no dolía, inspiraba. Las paredes contaban la historia en trazos de marcador, en fotos colgadas con broches de madera, en manchas de pintura que nadie se animaba a borrar. Era una línea de tiempo viva, narrada por todos los que la habían tocado. Leo y Abril se habían vuelto rutina, pero no de las que pesan. De las que dan estructura. Él sabía cuando ella necesitaba silencio. Ella sabía cuando él estaba por decir algo importante y prefería no interrumpirlo. Y entre ambos, no había planes futuros marcados en calendario. Solo la seguridad de que si algo caía, el otro iba a estar ahí para sostenerlo. Una tarde, mientras colgaban unas láminas nuevas en la biblioteca recién terminada, uno de los chicos, ya no tan chico, les lanzó la pregunta como una piedra suave. ¿Y ustedes qué son? Ellos se miraron. No hubo risa. No hubo prisa por responder. Somos lo que quedó cuando todo lo demás cambió, dijo Abril, colocando la última lámina en su lugar. Leo asintió, con la brocha en la mano. Y parece que eso, es bastante. Esa misma noche, después de que todos se fueron, Abril apareció en el comedor con una caja pequeña. La dejó sobre la mesa, se sentó frente a Leo y esperó a que la abriera. Dentro, un cuaderno viejo. De tapas duras, gastadas en las esquinas. Era su primer cuaderno del galpón original. Tenía guardado esto para cuando supiera que no iba a irme nunca, dijo. Leo lo hojeó con cuidado. Había números, croquis, listas, errores tachados, frases sueltas. Y en la última hoja, una nota escrita con marcador grueso. Si alguna vez encuentro a alguien que entienda esto sin que se lo explique, me quedo. Leo la miró. Ella no bajó la vista. No entiendo todo, dijo él. Pero no te fuiste, respondió ella. Y no pienso hacerlo. Entonces ya sabes qué somos. No hubo beso. No hubo final dramático. Solo un cuaderno sobre la mesa. Dos manos entrelazadas sobre la tapa. Y la certeza de que lo que no se planea es lo que realmente se construye. Al día siguiente, alguien pintó una frase en la pared del fondo. No tenía firma. Solo letras grandes y desprolijas. Ellos no se enamoraron en un beso. Se enamoraron en una estantería mal clavada, en una sopa a medio hacer, en una tarde de cables cruzados.
Y todos sabían de quién hablaba. Incluso ellos. El centro seguía creciendo, pero ya no a base de urgencia, sino de constancia. Se había convertido en algo más parecido a una aldea que a una institución. Con horarios flexibles, meriendas compartidas y una lista informal de cosas por hacer escritas siempre en la puerta de la cocina. Nadie era indispensable, pero todos eran necesarios. Una mañana de domingo, Leo y Abril llegaron antes que nadie. Había silencio. El tipo de silencio que solo se logra cuando un lugar por fin respira sin que lo fuercen. Leo tenía una idea atravesándole la espalda desde hacía semanas. Una que no sabía cómo decir. Esa mañana, trajo una caja. No era de anillo. Ni de regalo. Ni de sorpresa. Era una caja con planos. Otra vez. Pero esta vez, no eran aulas. Ni baños. Ni depósitos. Era una casa. Pequeña, funcional, pensada para dos. Sin lujos, sin símbolos exagerados. Un espacio junto al centro, en el mismo terreno, al borde de los árboles. Es una propuesta, dijo él, dejando la caja sobre la mesa común, aún vacía. Abril abrió los planos, los recorrió con el dedo. Una sola habitación. Una cocina abierta. Un ventanal enorme con vista a lo que ellos habían levantado juntos. Ella no sonrió enseguida. Cerró el plano. Lo apoyó. Se cruzó de brazos. ¿Y esto qué es? ¿Una manera elegante de pedirme que viva con vos? No. Se detuvo. Es una manera honesta de decirte que ya vivo con vos desde hace meses. Solo que ahora, me gustaría hacerlo con una puerta que no chirríe y una cama donde entremos sin golpearnos los pies. Ella lo miró. Y por una vez, no le quitó seriedad a la propuesta con una broma. ¿Y si un día me canso? Nos tomamos un descanso, pero no desarmamos la casa. Ella se acercó. Le tomó la cara con las manos. Lo miró fijo, como si estuviera leyendo los planos en sus ojos. Entonces construíla. ¿Con vos? No. Vos empezala. ¿Y vos? Yo me mudo cuando termines la segunda ventana. Durante las semanas siguientes, Leo trabajó en los cimientos en sus horas libres. No contrató obreros. Pidió ayuda a los chicos del taller, a los vecinos, a los voluntarios. No lo dijo en voz alta, pero todos sabían que estaban armando. Era la única construcción que no aparecía en el cronograma de actividades. La que se levantaba al costado, como quien no quiere interrumpir nada, pero quiere quedarse para siempre. Y cuando por fin colocaron la primera ventana, Abril apareció una noche con una caja en los brazos. Dentro, 4 tazas, 2 almohadas, y un cuaderno nuevo. ¿Esto qué es?, preguntó Leo. El inicio. ¿De qué? De la parte de la historia que no hace falta que escribamos en la pizarra. Él la abrazó. Lento. Con cansancio acumulado, pero con alegría tranquila. Ya no eran un secreto. Ya no eran una promesa. Ahora eran hogar. La casa terminó de construirse en septiembre, sin ceremonia, sin invitados, sin cinta para cortar. Solo una puerta que abría suave, una lámpara colgada de un gancho oxidado, y 2 pares de zapatillas en la entrada. Las cosas importantes no necesitan anunciarse. Solo hacerse bien. Abril no se mudó en un solo día. Fue trayendo sus cosas de a poco, primero sus cuadernos, luego sus tazas, después su ropa doblada en una bolsa reciclada. Leo, mientras tanto, organizaba la estantería como podía, dejándole espacio en los cajones, sin preguntar qué tanto faltaba. Una tarde, cuando ella dejó su última caja sobre la cama, lo miró con esa mezcla de cansancio y humor que él ya reconocía. Bueno, ahora sí. Tenés una casa con goteras, con cocina chica y conmigo adentro. Te felicito. Es lo mejor que construí en mi vida, le respondió, sin ironía. Ella no lo besó. Le tiró un almohadón a la cara. Y se acostó. El centro siguió su ritmo. Más gente, más ideas, más historia.
A veces había problemas. Se rompía una cañería, fallaba la electricidad, un proveedor no llegaba. Pero ya nadie lo tomaba como tragedia. Era parte del movimiento. Leo y Abril ya no se cuidaban de mostrarse. Tampoco se exhibían. Simplemente, estaban. A veces juntos en la huerta, otras por separado, cada uno en su tarea, encontrándose al final del día en la cocina de su casa. Comían lo que sobraba. Hablaban poco. Pero sabían, por primera vez en mucho tiempo, que no hacía falta más. No hubo boda. No hubo anillos. Pero sí hubo una mañana en que Leo la sorprendió escribiendo algo en el muro externo del galpón. No éramos destino. Éramos coincidencia sostenida. Él la leyó en voz alta. ¿Eso qué significa? Que nunca planeé que fueras vos. Pero resultaste imposible de soltar. Leo se quedó mirándola. Y entonces, con las manos manchadas de pintura, escribió su propia frase debajo. Y yo, que nunca supe quedarme, ahora no me quiero ir. Pasaron los meses. El centro fue reconocido como proyecto modelo. Vinieron cámaras, visitas, funcionarios. Algunos intentaron apropiarse de la narrativa, otros aprendieron en silencio. Pero lo importante seguía intacto. Una tarde de diciembre, mientras acomodaban sillas para un acto escolar improvisado, uno de los chicos más chicos les preguntó: ¿Ustedes son novios o qué? Leo lo miró. Sonrió. Somos las personas que decidieron quedarse cuando todo se podía romper. Abril agregó desde atrás. Y seguimos acá. Así que, algo estamos haciendo bien. Esa noche, se quedaron solos en la terraza de su casa. Había música bajita, platos sucios en la cocina y un ventilador que giraba lento. Ella se recostó sobre su pecho. Él jugó con su mano, sin hablar. Hasta que Abril susurró: ¿y si un día esto deja de ser suficiente? Entonces lo volvemos a construir. Como siempre hicimos. Ella cerró los ojos. Y por fin, lo dijo, sin rodeos: te amo. Leo no respondió con palabras. Solo la abrazó más fuerte. Porque eso también lo habían aprendido. A veces, cuando todo está bien construido, ya no hace falta decirlo.